Bueno, y vamos a hablar de la fibromialgia. Sí, esa enfermedad invisible, dolorosa, que causa dolor, pero también causa dolor aquí y en el corazón. Aquí tenemos al doctor José Moya, que nos ofrece toda esta vida de la fibromialgia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuáles condiciones del entorno de la vida hacen para que se despierte este dolor tan extraño, doctor? Ok, tenemos que tomar en cuenta siempre que ese es un dolor crónico, generalizado, ¿verdad? Duele todo el cuerpo, son pacientes que se quejan de dolor en todo lado, sin una causa aparente, ¿verdad? Y que tiene condiciones que pueden exacerbar estas, ¿verdad? Puede ser un factor familiar, siempre es importante indagar en los antecedentes heredofamiliares. También es importante investigar si el paciente tiene mucho sedentarismo o actividad física excesiva, que puede causar también este tipo de padecimientos, o bien el estrés. El estrés es un factor importantísimo en esta patología. Entonces, el estrés puede ser emocional o físico. Emocional, que puede ser por problemas personales, laborales, pérdidas familiares, o físico, relacionado también a traumas, por ejemplo. Doctor, son millones de personas que sufren esto, pero es que dicen que el dolor está como regado por todo el cuerpo, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué es que pasa de un lugar a otro este dolor? Es un dolor que los pacientes describen como muy difícil de explicar, sí, porque duele todo, ellos no se han golpeado, ellos no han tenido una razón. Esto pasa por el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Lo que hace la fibromialgia es dañar una porción del cerebro, alterar el lugar donde percibimos el dolor. Por lo tanto, se altera esa capacidad para percibir las estimulaciones dolorosas, se amplifica la señal. Es como que un paciente siempre tuviera con el volumen al máximo de dolor. Entonces, cualquier cosa que pueda desencadenarlo siempre nos va a llevar a una crisis muy importante y puede doler en cualquier parte del cuerpo. Doctor, ¿en cuáles son esas zonas gatillo que a la gente le duele tanto? Correcto. Típicamente hablábamos de zonas gatillo que explorábamos con digitopresión, sí, que serían en el cuello, la zona posterior de la espalda baja, espalda alta y espalda baja. Que tenés un gorila ahí. Exacto, subido en los trapecios, que uno siente un mono encima, ¿verdad? Zonas del pecho, zonas de caderas y glúteos principalmente. Sin embargo, en la actualidad nos enfocamos más en los síntomas de dolor generalizado, combinado con otros como el deterioro cognitivo, problemas de memoria, a corto plazo principalmente, problemas de concentración y problemas de sueño. Doctor, es igual el dolor, dicen que uno se ve así, como un zombie, doctor. Vamos a ver. La gente tal vez no les cree porque le hacen exámenes así, no, usted no tiene nada. Exacto, eso pasa mucho porque los pacientes, vamos a ver, ellos tienen, como te decía anteriormente, condición de dolor e inflamación que no tiene una causa aparente. Entonces vamos a donde el médico, vamos a donde el psicólogo porque también estamos arrastrando ya una depresión, una ansiedad por el dolor que estamos teniendo y el psicólogo no encuentra nada aparente, el nutricionista no encuentra nada aparente, el médico no encuentra nada aparente. Entonces el familiar llega y dice, pero si no tenés nada y te pasas quejando de mucho dolor, ¿qué está pasando? Y es por lo mismo, porque tenemos una señal amplificada que para los familiares tal vez no es tan sencillo de entender y que para eso estamos acá, para poder aclarar. Doctor, ¿el dolor es igual en hombres como para mujeres? Vamos a ver, los síntomas sí son los mismos, sin embargo la intensidad no es igual. En las mujeres tenemos el factor de estrógenos, que se ha demostrado que tiene un factor importante en el empeoramiento de los síntomas y además también se ha demostrado que en las mujeres afecta muchísimo más frecuente. Es aproximadamente una relación de un 70% en mujeres, un 30% en hombres. Mucha gente vive con dolor, doctor, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene que pasar para que pasemos de dolor ya a una cosa más crónica? Ok, vamos a ver, generalmente esas crisis de dolor empiezan desde los 20 años, así es como está descrito, pero nunca se le presta mucha atención, es un simple dolor de espalda, un simple dolor de cuello, ya para los 50, 60 años es cuando se va haciendo el diagnóstico, que es cuando ya la persona pasó de un simple dolorcito de cuello a que estamos con dolor generalizado, con otros síntomas que están asociados, que puede ser deterioro cognitivo y demás, ahí es cuando empezamos a sospechar más y a dar un diagnóstico preciso. La pantalla lo dice lo que usted está resumiendo, doctor. Pero ¿por qué las mujeres son más propensas a tener esto? Es un factor epidemiológico, es un factor que ya se sabe que los estrógenos forman un papel súper importante, sin embargo hay que destacar que en esta patología precisamente no está descrito el factor fisiopatológico preciso, todavía está en estudio, es una enfermedad que se viene actualizando muy frecuentemente. Entonces se sabe que los estrógenos forman un papel importante y por eso la mujer está más predispuesta. Doña Yolanda, yo creo que es la voz de miles de mujeres que dice, yo aprendí a vivir con dolor 45 años de mi vida. Y dice, bueno, ya yo me tomo un desinflamante diario porque sé que tengo que seguir. Claro. Eso es todo. Claro. Bueno, con el tratamiento...
No es así, realmente nadie debería estar padeciendo dolor y por qué soportar dolor, nadie. Deberíamos siempre acudir al médico para saber qué está pasando y poder tratarlo. Y en el caso de la fibromialgia tenemos 3 pilares en el tratamiento que son súper importantes. Lo primero es el manejo médico, ¿verdad? Que sí, puede involucrar analgésicos, antidepresivos, que también nos ayudan con el manejo no solo del dolor, sino también de síntomas de ansiedad y depresión, y también los neuromoduladores. Pero el trabajo tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber un acompañamiento de psicología para que nos ayude con terapia cognitivo-conductual, que es la que más ha demostrado ayudar, y además de eso, que nos den terapias para que nos ayuden a manejar el dolor y el estrés como tal. Esta imagen es muy valiosa porque es como la antena del dolor, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué es lo que hace el cuerpo? Que, digamos, el dolor está aquí y le manda todo el dolor al resto del cuerpo. Es que no es que el dolor se concentre en un lugar y que se disemine después, no. Es que podemos tener zonas donde el dolor sea más intenso, pero el dolor generalmente, si conversamos con un paciente que tiene fibromialgia, no le duele solo un punto del cuerpo. Hay puntos que pueden ser más intensos, pero siempre tiene dolor en varios puntos. Y esa es la característica principal de la enfermedad. ¿Qué gatilla la fibromialgia? Las cosas que pueden detonar la fibromialgia pueden ser muchas, ¿verdad? Hay factores predisponentes. Te mencionaba anteriormente el sedentarismo, o sea, no hacer nada de ejercicio, hacer un ejercicio que sea demasiado intenso, que lleve un estrés físico importante, los traumatismos como accidentes de tránsito, cirugías importantes o bien el estrés crónico. Un paciente que maneje estrés de forma prolongada o que tenga un evento muy importante, personal, familiar, laboral, puede llegar a desencadenar esta enfermedad. Doctor, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué influye más? ¿El peso psicológico o el peso físico? Ay, ahí es muy interesante el caso, porque realmente es una simbiosis entre los dos aspectos. Sí. Generalmente iniciamos con dolor y ese dolor nos lleva a un desgaste emocional, porque son pacientes que aparte de tener ese dolor toman medicamentos, no se alivian del todo y nadie los entiende. No los hablan con sus familiares, hablan con su médico y generalmente de inicio no encuentran una respuesta que ellos consideren la más adecuada. Entonces se va labrando emocionalmente al paciente. Porque esta enfermedad dura demasiado en reconocerse como tal, porque es que tiene fibromialgia, no, lo que no tiene nada. Correcto, es que es una enfermedad, digamos, que se enmascara mucho. Exacto. Se parece mucho a otras patologías. De hecho, muchas personas han llegado a considerar que es una enfermedad autoinmune y consultan donde el reumatólogo. Sin embargo, no lo es, porque el cuerpo no se está atacando a sí mismo. ¿Saben? Sí es más común en personas que presentan algún antecedente familiar de enfermedades reumatoideas o bien si ellos presentan también una enfermedad reumatoidea. Exacto. Entonces, hablando de eso, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una artritis y una fibromialgia? Es el dolor generalizado. Esa es la característica principal. La artritis son dolores que están más localizados, ¿verdad? Pero que igual duelen más en las mañanas, mejoran conforme va pasando el día, también tienen rigidez. Entonces, como si usted lo va viendo, son patologías que tienen síntomas muy similares. Lo que hay que indagar es en los síntomas extra que puede estar presentando el paciente que nos guíe más al diagnóstico. La persona con artritis se le duele como en la mañana, ¿verdad? Sí, correcto. Y la gente con fibromialgia, cuando cae el frío, uy, qué dolor, ¿verdad? Entonces, sí. ¿en qué momento, qué activa también esos factores para que duela el cuerpo? Los climas adversos son un factor que puede predisponer a los dolores, ya sea el frío extremo, calor extremo o climas muy húmedos, suelen desfavorecer la patología y causar más dolor. ¿Se podría confundir con la artrosis, doctor? Sí, correcto. La artrosis es una patología que es por desgaste de la articulación y que también causa dolor. Sin embargo, la artrosis es muy característica que duele conforme se va usando. O sea, duele más a final del día. La artritis duele más al inicio del día. Entonces, ahí tenemos un factor para ir diferenciando. ¿Crees que doña Zulija tiene depresión, ansiedad y tiene tanto dolor que se le duermen las manitas y siente como que el dolor es como de los huesos? Ok, ahí siempre tendríamos que investigar e individualizar con cada paciente, ¿verdad? Como te digo, los dolores articulares pueden deberse a muchas patologías muy similares. Con la fibromialgia, que es lo que estamos abarcando en este caso preciso, tenemos que indagar mucho en otros síntomas, deterioros cognitivos, problemas familiares. Tenemos que indagar mucho en lo que es la persona y el paciente para poder llegar a un diagnóstico preciso. Vamos a ver un poquito las causas, doctor, en la pantalla que nos vamos a poner, ahora sí.
factores genéticos. ¿Qué pesa más, doctor? Empecemos con los factores genéticos. ¿Por qué? Los factores genéticos son muy importantes. Si tenemos un familiar, principalmente es un familiar de primer grado que presenta enfermedades reumatológicas o presenta dolores crónicos, es importante que lo tomemos en cuenta porque va a ser de las causas principales, de las relaciones principales con un paciente con fibromialgia. Los eventos traumáticos es lo que te decía se relaciona mucho al estrés, porque un evento, un accidente de tránsito, por ejemplo, un latigazo, nos genera estrés físico. Y ese estrés físico va a hacer que acumulemos sustancias proinflamatorias que están muy involucradas en la fibromialgia, como el glutamato o la norepinefrina, que eso causa inflamación y además puede agregar otros síntomas como síndrome de intestino irritable y demás que se asocian. Cuando usted habla de eventos traumáticos, ¿cuáles serían, doctor? Ok, eso es lo que te mencionaba anteriormente, accidentes de tránsito, cirugías mayores, también pueden ser estreses que no sean físicos, sino que sean emocionales, como la pérdida de un familiar, un proceso de duelo. Todo eso son cosas que tenemos que valorar. Doña Valentina le dice, verás que ella se levanta y le duele absolutamente todo. Y en la tarde tiene la pierna izquierda inflamada y vieras que empieza como ese dolor de la rodilla para arriba. Ok, ahí tenemos que tomar siempre en cuenta esa inflamación, porque si bien en la fibromialgia el dolor es generalizado, ¿verdad? Y se puede presentar rigidez, principalmente en las mañanas, la inflamación de un músculo como tal, tenemos que indagar, porque pueden haber otras causas de ese dolor también. No todo va a ser fibromialgia siempre, ¿verdad? Es que doña Paula fue ayer a donde el reumatólogo y todas las pruebas salieron negativas, pero ella está con dolor. Correcto. Eso pasa porque en la fibromialgia no tenemos una prueba específica para saber qué es fibromialgia. ¿Sabe qué le dijo el reuma? Baje de peso. Vamos a ver, el peso es un factor que se asocia y que puede empeorar la enfermedad. Sea como sea, nosotros tenemos articulaciones que soportan nuestro peso al transportarnos, al movernos. Entonces, al manejar una carga más liviana, esas articulaciones van a sufrir menos. Doctor, ¿abuela con fibromialgia, mamá, papá, va a ser uno con fibromialgia? No necesariamente, ¿verdad? En medicina, 1 más 1 no siempre es 2. Entonces, que tengamos esos factores familiares nos van a aumentar la predisposición, pero no quiere decir que sí o sí al 100% vayamos a padecer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ante esto, doctor? Ok, el tratamiento es muy importante. Son 3 pilares. Okay. El tratamiento médico que le mencionaba, que puede ser farmacológico y de acompañamiento. Es importante que el médico le aclare al paciente su enfermedad, qué es lo que padece, por qué lo padece y cómo van a ser los ciclos, porque es una enfermedad crónica que no va a curar, pero se puede tratar y se puede mejorar. Después, el ejercicio físico es fundamental, vamos a ver, debe ser anaerobio. Se recomienda más que todo la natación y la caminata y la danza. Okay. Son los ejercicios que más mejoran y que no puede ser ni excesivo ni nulo. Es un ejercicio que tiene que ser constante y regular. ¿Está bien? Y aparte de eso, la terapia psicológica con terapia cognitivo-conductual principal. Eso es importante. Decía la señora en nuestro Facebook Live, ¿verdad? Nuestra televidente, que ella se toma su desinflamante cada día, ¿verdad? Sí. ¿Pero eso será suficiente para todo lo que tiene? No. Como le decía, el tratamiento médico es solo uno de los 3 pilares. Siempre es fundamental llevar los 3 pilares del tratamiento para poder tener un mejor manejo de la enfermedad. Sí. Es que la mamá de Victoria pasó por artrosis, artritis y todos los días amanece con dolor. ¿Qué podemos hacer con la mamá de En ese caso hay que evaluarla, porque es una paciente que ya padece artrosis y artritis, ya está padeciendo primero de un desgaste y luego, si ya está diagnosticada, de una enfermedad que es autoinmune. Por lo tanto, debe ser evaluada particularmente. Cuando una fibromialgia ya está en edad avanzada, se puede mandar una pastilla tal vez que mandan en el seguro, pero ya más fuerte, morfina o ese tipo de cosas. Vamos a ver, todos los analgésicos pueden ir escalando su potencia según la necesidad del paciente. Sin embargo, todo debe ser evaluado por el médico tratante y nunca debemos empezar con los analgésicos más fuertes, sino que debemos ir escalando poco a poco. ¿Por qué no tomar la pastilla a la vecina? Porque la vecina le hizo muy bien. Es muy importante. En la fibromialgia el tratamiento es muy importante que sea individualizado. Porque sí, hablamos de antidepresivos, de analgésicos, pero tal vez el que te sirve a vos no me sirve a mí. Entonces, siempre el médico debe evaluar individualmente a la persona y cuál es el mejor medicamento. Es que doña Lorena tiene 40 años y le dijeron que tiene fibromialgia hace 12 años. Sí.
y este año dice que le ha ido peor que los pasados. Eso es lo que te mencionaba ahora cuando comenzábamos la charla, que generalmente los primeros síntomas ya se van manifestando desde los 18 o 20 años y pasan desapercibidos porque es normal un simple dolor de espalda, algo leve. Pero esto con los años se va a ir aumentando, va a ir arrastrando otros síntomas y entonces es cuando se da el diagnóstico, generalmente en edades entre los 40 y 50 años. ¿Puede haber fibromialgia infantil? Vamos a ver, no es lo más normal, ¿verdad? Puede haber, como te decía, en la medicina no siempre 1 más 1 es 2, o sea, casos pueden existir, pero no es lo más normal. ¿El dolor sí lo podemos controlar entonces, doctor? El dolor se puede controlar, se puede mitigar y se puede disminuir mucho cómo nos afecta la enfermedad. Sin embargo, es importante mencionar que no hay una cura como tal. Claro. Un gusto, el doctor José Moya, que está con nosotros. Gracias, doctor. Ha sido un placer y gracias por el espacio. El gusto nuestro.